cambia las cosas. Entonces vamos a comenzar. Quisimos comenzar el día de hoy porque también tengo otra clase. Ese te pones atrás, ¿no? Yo no he dicho nada. Yo he dicho, yo también imaginaba lo que decía carbones por andar cargando así. ¿Cómo está? Bien, a ver chicos, comenzamos. Cualquiera de sus compañeros. Hoy es una clase muy relativamente corta. Ya tenemos esto, la diapositiva. Solo vamos a hablar de ciertos marcadores de todos los existentes. Vamos a tratar de generalizar los que más se usan, los que se usan acá en Perú. Nos gustaría decir que en todo el Perú se hacen marcadores moleculares, en esas ciudades nada más de Perú se hacen marcadores. Bien, hoy hablamos sobre estos marcadores, tumorales específicamente. Y como ven, es el capítulo 76 de su libro de Henry. Ahí especifica absolutamente todo. Pero vamos a explicar algunos. Los marcadores tumorales se basan básicamente en biomoléculas que generalmente son desprendidas o que se sobreexpresan cuando hay una división excesiva celular. Cuando hay una división tan rápida, cuando se da a nivel de células. Ahorita cierro ya y ya no pasa. Tampoco viene de historia, ¿ve? Entonces, los marcadores tumorales muchas veces son proteínas, otras veces son genes, otras veces se utiliza el ADN y el ARN para su identificación, porque recuerden que hay ciertos genes que marcan o que pueden ser heredados, transmitidos, y estos genes se han determinado en ciertas células cancerígenas, no en todas. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se utilizan los marcadores tumorales? Uno, no solamente es para el diagnóstico, sino también para saber en qué grado de la enfermedad se encuentra el paciente. Otra es para orientar el tratamiento, porque hay tratamientos específicos, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer que tiene la persona, ¿no? No siempre son específicos, como vamos a ver. Algunos marcadores, como el del cáncer de mama, puede haber muchos marcadores, pero no todos te dicen que efectivamente eso es un cáncer de mama. Entonces, se recurre siempre a la biopsia, pero antes de la biopsia siempre hay que hacer marcadores. ¿Sí? Bien, todos los pacientes asintomáticos, hay pacientes asintomáticos, estos marcadores nos ayudan a buscar a esos pacientes asintomáticos para que se realice una detección temprana. Y ahí tenemos, por ejemplo, el PSA. El PSA es un antígeno prostático que se utiliza, si acá lo utilizamos, hay que hacerle al paciente que antes del tacto rectal tenga alguna sospecha de problemas de visión. La edad es un factor de riesgo. Se le puede hacer, pero tú no puedes basar todo tu diagnóstico solo en un PSA, ¿no? El PSA se utiliza casi siempre para, digamos, para ver cómo va evolucionando el paciente. Y los marcadores tumorales, o sea, obviamente no va a decir si hay un paciente, pero necesariamente te dice también si es maligno o no. Dependiendo de qué marcador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el PSA hay un índice y ese índice te dice si hay una sobreexpresión. Hay otros enzimáticos, marcadores enzimáticos, que dependiendo de la cantidad
acorde a, bueno, puede decir en qué fase puede estar, si es muy grave o no es muy grave, ¿no? Entonces, en el genes, cuando es sin marcadores moleculares, que es lo último que se está haciendo, ahí sí, ahí le dice, mira, tiene este gen está asociado a tal avance, a tal gravedad, y específicamente ese sí te va a decir, mira, ese tiene cáncer de mama, cáncer de ovario, porque los genes ya están determinados para cada uno de los cánceres, ¿no? Incluido para las metástasis. Sale en el seno, tiene un cáncer de mama, la metástasis puede proliferar a un ganglio, puede proliferar a otro órgano. Entonces esas metástasis también tienen sus marcadores genéticos, un gen que puede ser identificado. Bueno, el diagnóstico sí se realiza siempre con múltiples marcadores, no solamente el marcador, también las biopsias, también las ecografías, también las tomografías. ¿Sí? La utilización de marcadores tumorales te ayuda de sobremanera a el tratamiento, ¿no? Hay tratamientos específicos para cada uno de los cánceres, entonces sí, necesitas en verdad determinar cuál va a ser el tratamiento. Para eso utilizas a los marcadores. Entonces, el marcador no es solo tu único diagnóstico, no puedes basar, como les repito, ningún solo examen, ningún ADA, ningún vaciloscopía, nada, por uno, solo uno te puede decir sí, efectivamente tiene eso. Aquí mucho tiene que ver la clínica, lo que hacen, lo que les enseñan a hacer. Mira, eso tiene protuberancias, tiene dolor a nivel muscular, todo tiene un porqué, ¿no? Todo, así como hay síntomas muy inespecíficos, hay síntomas muy específicos. Entonces eso te va a orientar a realizar o a solicitar tipos de marcadores. Bien, efectivamente hay marcadores que aparecen al inicio de la enfermedad y de ahí desaparecen. Hay enzimas que aparecen al inicio de la enfermedad, después van descendiendo en sus concentraciones. Entonces, hay que considerar si la vida media de los marcadores para solicitarlos. Bien, hay una clasificación de marcadores. ¿Sí? Aquí tenemos a los antígenos oncofetales. Y dentro de los antígenos oncofetales tenemos a la AFP, no es la AFP, donde vamos a depositar casi todo, pero se parece. La AFP es la alfa-fetoproteína. ¿Sí? Este es un antígeno oncofetal. Este sí debería estar solo a nivel de células embrionadas, ¿no? O sea, ahí apareció, nació, se expresó en las células embrionadas y de ahí debería desaparecer. En el adulto no debería estar. ¿Cuándo se utiliza? O cuándo se solicita, cuando hay la sospecha de que el cáncer está a nivel hepático. Los hepatocarcinomas, ¿sí?, están asociados a que ya en adultos tú puedas encontrar a esta proteína. La alfa-fetoproteína tiene un origen que se encuentra en el saco uterino y en el hígado fetal, y ahí desaparece. En adulto encuentras una alfa-fetoproteína, entonces está relacionado con un hepatocarcinoma, como dice, en el 70 y 90% de los casos presentados. ¿Sí? Entonces también está asociado a los tumores, pero en células germinales. Clínicamente nos ayuda a distinguir o a diferenciar si hay alguna alteración hepática y sobre todo a la recurrencia. Cuando tal vez ya se le ha detectado, vamos a ver cómo ha evolucionado con el tratamiento el paciente, entonces se solicita la alfa-fetoproteína. Debería desaparecer con el tratamiento. No está presente en el adulto, debería desaparecer. Por eso es que se hace para ver evolución del tratamiento. Esta es una proteína que se desarrolla en el feto únicamente y que ya en adultos debe desaparecer, pero que cuando son cánceres ahí comienza a reactivarse, sobre todo en qué tipo de cáncer, hepatocarcinoma. El otro marcador es el CA. El CA
es el antígeno carcinoembrional. Este tiene su origen a nivel del tracto gastrointestinal. Luego el feto, al igual que el anterior, debería desaparecer una vez que el embrión ya se desarrolló y en adulto ya no debería existir. Entonces se encuentra en el feto, pero en adulto es ausente. Entonces por eso es que se utiliza como un marcador de un cáncer. ¿A dónde? A nivel del cáncer colorectal. ¿Sí? Entonces por su origen es gastrointestinal, colorectal, nos dice que el 70% de los casos ya avanzados de cáncer colorectal vamos a encontrar a este marcador elevado. Hay otros tipos de cáncer, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, también lo vamos a encontrar en estos tipos de cáncer. Entonces, ahí viene la inespecificidad. No son específicos, pero como van a encontrarlo en estos cánceres, bien, ahora falta diagnosticar y utilizar otros marcadores para que efectivamente sopesar qué tipo de cáncer es. Bien, el CEA, el carcinoma, el maligno carcinoma embrionario, sí aparece, por ejemplo, en los pacientes con tabaquismo. Esos pacientes que te fuman constantemente, sí aparece. Sí aparece. Entonces, el tabaquismo no es una patología, pero puede confundirse su diagnóstico o su resultado con algún problema carcinoma. Por eso es que la clínica tiene que ver. En las colitis ulcerosas también aumenta, pacientes con cirrosis hepática también aumenta, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? No solamente solicitar el CEA, también hay que solicitar pues, otra serie de exámenes como el anterior para diagnosticar si efectivamente puede ser un problema, ¿no? Eso puede ser. Eso simplemente el paciente tiene una cirrosis. ¿Qué muestras toma en este caso? ¿Qué muestras se le toma al paciente? Al paciente, tanto para el AFP como para el CEA, se utiliza sangre. La muestra es sangre. ¿Sí? La muestra es sangre. Entonces, como les digo, aquí hay que medir, hay que realizar análisis de sangre. ¿Se puede solicitar biopsia? Sí, pero se solicita generalmente después del marcador. Hay otros. Dentro de la clasificación también tenemos a las denominadas oncoproteínas. Las oncoproteínas, ¿qué consideramos? Las oncoproteínas, aquí hablamos de oncogenes, de proteínas, ¿sí? Que están codificadas por un gen específico. ¿Sí? Aquí hablamos de un oncogen específico, que es el HER2, el ER2. Este ER2 ¿sí? Se encuentra a nivel de es un receptor de membrana, se encuentra a nivel de la membrana celular, pero de las células en división constante, o sea, es parte de nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo estará aumentado? Cuando hay una sobredivisión, cuando hay un aumento en la división celular. Entonces vamos a encontrar el ER2. Aquí no se utiliza sangre, por ejemplo. Aquí, ¿qué se utiliza? Tejido. Se realiza biopsia. Solo que a ese tejido se le realiza una coloración específica y bueno, ya lo lee el patólogo y generalmente van a encontrar este tipo de coloración. Cuando hay una intensidad de coloración, como vemos en esta imagen, tal vez le den 3 puntos, 3 cruces. Porque hay muchas células que reaccionan. El colorante que se utiliza va a reaccionar con la proteína ER2. ¿Sí? Como va a ser el receptor va a reaccionar, o el colorante va a reaccionar con el receptor de membrana, se colorea intensamente. Esta coloración intensa es lo que se observa en microscopio. Esto es por inmunohistoquímica, entonces van a haber fluorescencias. Esta fluorescencia le dan 3 cruces. En cambio, si ustedes ven este tipo de fluorescencia, les dan 2 cruces y aquí casi no vemos fluorescencias, se les da de 0 o una cruz y eso significa negativo. El ER2 se asocia principalmente a los cánceres de mama y a los cánceres gástricos. Cuando hay una cantidad anormal, cuando hay
un sobrecrecimiento. ¿Cuándo hay un sobrecrecimiento? Cuando ese cáncer o esa célula tumoral ha comenzado a multiplicarse dentro del tejido. Entonces, por eso es que se propaga muy rápidamente cuando las células son cancerosas. Bien, aquí principalmente, ¿por qué se utiliza el ER2? Porque necesito saber si el tipo de cáncer que tiene la persona está asociado a esta proteína. ¿Sí? Si el paciente tiene esta proteína, el tratamiento es con este medicamento, el trastuzumab. ¿Por qué específicamente? Porque el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué hace? Simplemente se pone en ese receptor y no deja que vuelva a dividirse. Entonces, específicamente, si el cáncer de mama que tiene la paciente tiene como receptor de membrana al ER2, entonces su tratamiento es con este anticuerpo monoclonal. Esto indica que este anticuerpo lo que hace es ponerse en el receptor, digamos, hace la reacción antígeno-anticuerpo. Se queda ahí, bloquea que esa proteína, que es el ER2, siga dividiéndose. Y eso evita que el cáncer siga propagándose. Entonces, para eso se necesita este tipo de oncoproteína, porque bloquea la estimulación del crecimiento del tumor. ¿Sí? Bueno, como ven, estos son pruebas de inmunohistoquímica. Esto se hace la biopsia del tejido canceroso, sea de mama, sea de pulmón, sea de gástrico, del estómago. Se saca una biopsia, se colorea y esto se observa en el microscopio. Hay otra técnica, que es la técnica de Fish, que es una hibridación in situ, también es un tipo de coloración. Entonces se detecta uno o se detecta el otro, entonces sí, es positivo para el ER2. Pero aquí pasa algo. Cuando les reportan que es dos cruces, eso significa que es inespecífico. No sabes todavía qué es. No puedes decir, sí, es cáncer de mama por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué se hace? Se hace esta prueba de hibridación in situ, también es un tejido, se hace una biopsia del tejido que se recolecta en la biopsia, se hace otro tipo de coloración y esto es la que va a confirmar si el paciente está aquí o está aquí, si es positivo o si es negativo. ¿Sí? Entonces, esta es específica, que normalmente se utiliza para el cáncer de mama, para el cáncer gástrico, específicamente este tipo de oncoproteína. Después tenemos los conocidos CEAs. Los CEAs son proteínas epiteliales. ¿Qué quiere decir? Son glicoproteínas que actúan como receptores de membrana que están en todas nuestras células epiteliales. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que cuando esa célula tumoral se multiplique, también se multipliquen los CEA, las proteínas epiteliales. ¿Sí? ¿Cuándo hay una elevación de los CEA? ¿Cuándo habrá? Cuando esa célula epitelial se va a sobredividir. ¿No? Cuando hay un proceso de división celular excesiva, la asociamos con la presencia de células cancerosas o células tumorales. Los CEA generalmente se utilizan ya más no para el diagnóstico, sino para ver evolución, para ver la evolución del paciente. Entonces, estos marcadores sí se utiliza el suero, ¿sí? Se utiliza suero del paciente. Aquí las pruebas para realizar el CEA son dos, o es por ELISA, y la ELISA, si recuerdan, es una reacción antígeno igual. ¿Sí? Estoy dando un antígeno, estoy colocando un anticuerpo. Entonces es por medio de ELISA. El CLIA sí son ensayos de inmunoenzimáticos, aquí también en el CLIA es fluorescencia y vamos a ver cómo se muestra esa reacción antígeno-anticuerpo. Los CEA son varios, por eso es que pueden ser inespecíficos. Si ustedes ven el CEA 125, ¿dónde lo encontramos? En el cáncer de ovario, ¿sí? El CEA 19 en el cáncer pancreático, pero también en el cáncer gástrico. Tenemos el CEA 15-3, que está también presente en el cáncer de mama, pero ¿qué vamos a utilizar si tenemos cáncer de mama? ¿Cuál? ¿La oncoproteína?
utilizar la oncoproteína. El R2 es el que se utiliza también para el diagnóstico de cáncer de mama. Ahora sí. O sea, ven que tenemos el 15.3, que es para cáncer de mama, el 72.4, que es para cáncer gástrico, pero también es para cáncer de ovario. Entonces, ¿qué vimos? Que también puede utilizarse para el cáncer de gástrico. Es que lo digo, que nuestro sueldo se vaya la FP, la alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína. Entonces, también puede utilizar el CA. El CA también puede utilizarlo para el diagnóstico del cáncer gástrico. Por eso les digo, este tipo de el CA es este. El CA al que me refiero es el anterior, ¿sí? El antígeno gástrico-embrionario que se encuentra en el tejido gástrico, el aparato gástrico-intestinal de los fetos. Este también se tiene que solicitar cuando tenemos cáncer gástrico. Entonces el CA72.4 se solicita también. Entonces, como si los marcadores siguen siendo específicos, la mayoría son inespecíficos, lo vamos a encontrar en muchos cánceres. Entonces, por eso es que no se usan como diagnóstico, se usan como ver el progreso del tratamiento, ver cómo se está siguiendo el tratamiento. Los MUT1 y MUT16 no son otra cosa que mucina. Las mucinas también están a nivel de la membrana celular, y aquí vamos a ver que estas mucinas pueden ayudar o pueden encontrarse sobre todo en alguno de estos cánceres. No son específicos, nos hablan de diferentes adenocarcinomas. Podría ser un adenocarcinoma prostático y este MUT, los MUT1 y 16 están presentes. Entonces siguen siendo inespecíficos los marcadores. Las limitaciones es la sensibilidad. Para que podamos utilizar este tipo de marcadores, tiene que haber ya una mayor división celular de la célula cancerígena. No lo puedes hacer como preventivo. De preventivo no te va a salir nada, pero conforme va evolucionando la enfermedad, sí te va a salir. Por eso la sensibilidad es baja como prevención, pero es alta cuando ya está localizado el cáncer. La especificidad sigue siendo baja, como les decía, todos estos están aquí, pero los anteriores también están aquí. Entonces hay una especificidad baja. Se elevan también en enfermedades benignas, por ejemplo en las hepatitis, en las cirrosis, ¿no? En las hepatitis virales también hay un aumento, en procesos inflamatorios en alguno de esos órganos también la vamos a encontrar elevada a los CA. ¿Cuándo son útiles los CA? Cuando quieres monitorear el tratamiento o después de la operación del paciente. Ahí necesitas utilizar estos CA. Hay hormonas tumorales, ya conocen las hormonas. Hay una hormona, la gonadotropina coriónica, que son hormonas sobre todo producidas ectópicamente, ¿sí? La hormona gonadotropina coriónica es la hormona de detección del embarazo. ¿Por qué? Porque la mano se genera sobre todo cuando se forma el embrión y la placenta. Entonces, cuando podría haber una metástasis, cuando hay metástasis a nivel de alguno de los órganos, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la gonadotropina coriónica elevada. La calcitonina es una hormona que regula los niveles de calcio, los mantiene bajitos los niveles de calcio, evita que sean reabsorbidos, ¿sí? Entonces, ¿quién secreta la hormona? ¿Quién secreta la calcitonina? Las glándulas tiroides. Entonces, ¿de qué tipo de cáncer me va a diagnosticar? De las tiroideas, ¿sí? Entonces, la calcitonina es producida a nivel de la tiroides. ¿Qué me diagnostica? Cualquier carcinoma que haya a nivel de las tiroides. Y uno de ellos es el carcinoma medular de tiroides. En este carcinoma medular también puede ser diagnosticado mediante el aumento de los niveles de calcitonina. ¿Se pueden medir? Sí. Tú le haces
el método ELIA, que es la electroluminiscencia, para ver en el tejido cuánto, en la muestra sanguínea, cuánto calcio hay, ¿sí? Y eso es lo que se va a medir. Clínicamente, la elevación de la calcitonina también está asociado a hiperplasias de la célula C y a tumores de páncreas o pulmón. Como diagnóstico te ayuda, pero sobre todo te va a ayudar a cómo va evolucionando el tratamiento. Aquí la muestra es sangre. Recuerden que la calcitonina está en la sangre. La gonadotrofina coriónica subunidad beta está asociado sobre todo a los tumores a nivel de las células terminales. Bien, si se forma cuando hay unión del embrión, cuando hay formación del embrión, entonces está asociado a los tumores testiculares y ováricos. ¿Sí? Ahí esto te va a ayudar a la determinación. Sobre todo, ¿qué pasa cuando a un varón le vamos a encontrar su unidad beta? No tiene placenta, tiene cáncer testicular. La subunidad beta, la gonadotrofina coriónica, aumenta, se eleva considerablemente en varones y no deberían tenerlo. Entonces aquí está asociado a los cánceres testiculares. ¿Sí? Bien, aquí la muestra sigue siendo sangre y al igual que en las mujeres es un análisis de lisa en la cual medimos cuánta concentración de la hormona hay. Claro está que en las mujeres hay que hacer otra serie de descartes y en los varones sí te da indicio de que sea un cáncer testicular. Bien, hay otros tipos de marcadores. Hay marcadores tumorales de tipo enzimático, pero aquí sí son sumamente específicos. Te ayuda, sí te ayuda. Pero, por ejemplo, ¿dónde encontramos la fosfatasa alcalina? La fosfatasa alcalina está en todas las células, en todos, huesos, pero fisiológicamente, ¿dónde encontramos la fosfatasa alcalina elevada? Fisiológica. No, elevada. ¿Cuándo se eleva? Normalmente. ¿Cuándo hay una elevación de fosfatasa alcalina? Cuando ya, por los huesos. Entonces, normalmente, ¿en qué etapa hay un crecimiento de huesos? Entonces, en esa etapa de desarrollo y crecimiento del niño, lo vas a encontrar elevada, y eso no significa que tenga cáncer de huesos. ¿Cuándo más lo puedes encontrar elevadas en las mujeres? Cuando están gestando. ¿O qué significa? De que sea un cáncer ovárico, un cáncer de huesos. Entonces, por eso es que las enzimas son muy inespecíficas, ¿sí? Actúan como marcadores, sí, pero son marcadores inespecíficos, ¿sí? No, como les digo, un solo análisis no te puede diagnosticar, ¿sí? Bien, lo que sí te puede decir es cuánta actividad tiene esa célula tumoral y si hay metástasis, sobre todo si hay metástasis a nivel de ósea, a nivel de los huesos, ¿sí? La fosfatasa alcalina, determina daño celular o daño tisular. ¿Por qué? Como la fosfatasa es una enzima, las enzimas siempre se van a encontrar dentro de las células. Si están en la sangre, significa que algo le pasó a ese tejido que la liberó. Entonces, ¿dónde están? Están en el intestino, en el hígado, en el hueso y en la placenta. Dice placenta. Placenta. Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde está la metástasis? En tumores de células terminales, en tumores óseos o en metástasis óseas. ¿Sí? Por eso es que se utiliza la ALP. ¿Sí? Bien, la LDH es la lactato deshidrogenasa. ¿Qué tal de tiempo? La deshidrogenasa láctica también es una enzima inespecífica. Por ejemplo, cuando ustedes hacen mucha actividad muscular, mucha actividad física, esa actividad física estresante, corren una maratón 5K, 20K, 30K, 100K, lo que sea.
Eso va a provocar que haya mucha liberación de lactato deshidrogenasa, de la LDH. ¿Por qué? Porque esta lactato deshidrogenasa está relacionado con la formación de energía o la liberación de energía. Convierte el piruvato en lactato y el lactato en piruvato. En esas conversiones libero energía. ¿Okay? Entonces, necesariamente un paciente, por ejemplo, un deportista que te hace este tipo de actividades, le van a salir los lactato deshidrogenasas altas. Entonces, no puedo decir que ese paciente tenga cáncer. ¿Sí? Entonces, por eso es que los reiteros son inespecíficas. Las deshidrogenasas lácticas están relacionados sobre todo con las leucemias, con los tumores terminales y con los linfomas. ¿Sí? Aquí se sigue utilizando en este caso sangre para la determinación de la actividad de las enzimas. En el caso de la fosfatasa alcalina, como les dije, está relacionado con el cáncer a nivel de la próstata, mielomas múltiples. ¿Sí? La fosfatasa alcalina es muy inespecífica, puede elevarse por cualquier otra actividad. En cambio, la deshidrogenasa láctica sí me da un indicio. Cuando ya al paciente se le diagnosticó algún tipo de cáncer, me dice que sus niveles altos puede indicar el grado de agresividad de ese cáncer. Puede ser que el paciente esté muy mal, ya tiene mucha metástasis. Entonces, su elevación de la deshidrogenasa nos dice cuánto agresivo es ese tumor, ¿no? Cuánto va a empeorar. No es específica, igual no es específica, ¿por qué? Porque puede estar elevado en las leucemias, en los linfomas, en los mielomas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que sigue siendo un análisis más de todo el paquete que se le hace a los pacientes para el diagnóstico de cáncer. Tenemos el ADN tumoral circulante. Resulta que el ADN puede estar libre en la sangre, pero no la cadena completa, sino porciones libres. Eso normalmente puede pasar en las personas, que ese ADN se vaya de parranda por cualquier sitio, pero en la sangre, y utilice la sangre como camino. El problema es cuando hay ADN tumoral circular. Entonces, en primer lugar, son fragmentos de ADN que cuando hay una metástasis o hay una división celular, se liberan. Si hay en el hígado, se libera de las células que se han multiplicado, las células tumorales se liberan y son enviadas hacia la sangre. Entonces, se le toma un análisis de sangre al paciente y se hace un PCR para que en búsqueda de esos fragmentos de ADN. Cuando, como el PCR es la técnica que se utiliza, se toma una muestra de sangre del paciente, ¿sí? Y lo que se está buscando aquí son genes, son porciones de genes que son estos ADN tumorales específicos para cualquiera de los cánceres a los cuales está asociado. ¿Sí? Entonces, este ADN tumoral, ¿sí? Se toma una muestra de sangre del paciente, se le hace PCR y se observa si tiene alguno de estos fragmentos. Y estos fragmentos están, digamos, asociados a que la célula del paciente ha tenido mutación. Esa mutación ha hecho que las células comiencen a volverse cancerosas. El PSA es el antígeno prostático. Aquí sí tienen que siempre ver la clínica del paciente. Hay una edad de riesgo, la edad es un factor de riesgo en los varones. ¿Por qué? ¿Qué viene con la edad? Viene generalmente el crecimiento de la próstata. Pero, ¿qué pasa con que crezca la próstata? Obstruye la salida de la orina. En jóvenes eso no va a pasar, pero en pacientes adultos mayores de 45, mayores de 50, puede pasar. Bueno, entre más grande sea la próstata, más presiona la
el antígeno prostático, ¿sí? Es una enzima, es una proteína que está exclusivamente ¿en dónde? En la próstata, ¿sí? Fisiológicamente, sí, se utiliza sobre todo para que ese semen sea, tenga la liquidez que tiene, el líquido que puede ser. Para eso se utiliza el antígeno. Pero, ahora sí, ¿cuándo comienza a verse una alteración en el antígeno prostático? El antígeno prostático tiene dos fracciones. Tiene el PSA total y tiene una fracción. El PSA, al ser tan inespecífico, no se utiliza solo. ¿Qué es lo primero que hay que hacerle al paciente? ¿O qué es lo que se solicita para hacerle al paciente? Es el tacto rectal. El tacto rectal está condicionado a cuánto ha salido en el PSA total. Si el PSA total es mayor o igual a 4, si salió mayor o igual a 4, sí, no pasó nada. ¿Sí? No requiere estudio. Pero cuando no sale mayor o igual a 4, se hace confirmación. Si se confirma que en ese PSA ha aumentado de tamaño, que esté en un rango de 4 a 10, muy bien, esto determina, se tiene que hacer otro análisis, que es la determinación de la proporción del PSA libre y el PSA total. Esa proporción debe ser menor o debe ser mayor a 0,2, es decir, esto es el 20%. Si es mayor o igual al 20%, salió el paciente. No significa que no tenga, significa que por ahora no ha aumentado de tamaño la próstata. Entonces, ese mayor o igual a 20% lo saca. Pero cuando el tamaño tiene una proporción menor del 20%, eso sí te sugiere que tu paciente se le debe realizar una biopsia prostática. ¿Sí? Ahora, si en el PSA sí le salió mayor a 10, ese mayor a 10 miligramos por decilitro sí dice que el paciente tiene cáncer prostático. Entonces, en la prueba de PSA hay una proporción. El PSA total que se utiliza, el PSA total, cuando lo reportan, pueden reportar de esta manera. Menor a 4 significa, está bien, todavía tiene el tamaño adecuado, pero cuando es mayor de 10, ahí sí, a ese paciente hay que hacerle la proporción de esta fracción en proporción del PSA libre y el PSA total y determinar. Pero si te sale mayor a 10, es una alta probabilidad de que tu paciente sí tenga cáncer prostático y hay que hacerle biopsia. ¿Sí? Hay que hacerle biopsia. ¿Qué pasa si sale 8? ¿Qué pasa si nos reportan 8 nanogramos por mililitro? Entra a una zona gris. Esa zona gris no está ni normal ni bien. Entonces, ¿qué se hace aquí? Nuevamente la relación prostática entre la fracción de PSA libre y la PSA total te ayuda. Pero si sale 8, ténganlo por seguro que esto te saldrá normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Biopsia. Ahí sí hay que hacer directamente biopsia. ¿Sí? Creo que les he puesto un ejemplo. Ahí. Tienes un varón con un PSA de 8, un PSA total de 8, está aquí, está en este rango. Si un PSA de 8, te va a salir la probabilidad
considera que tiene adenocarcinoma. Entonces, ¿por qué estas diferencias entre el PSA total y el PSA libre para que te dé 12? 12% lo consideran normal, porque recuerden que el PSA total está unido a las proteínas, ¿sí? Está unido a la próstata, está unido a las proteínas que están en la próstata. Ese es el que te va a decir. Ahora, cuando el PSA libre está aumentado, no está relacionado con el cáncer de próstata, está relacionado con ¿qué? Con la hiperplasia benigna. Entonces, por eso es que se solicita siempre el PSA total y el PSA libre, por esas cosas de las mediciones. Si te sale que el PSA libre está aumentado, ya no es cáncer prostático, es una hiperplasia benigna. Aumentó el tamaño, tratamiento y debe bajar, debe disminuir su tamaño. Entonces, recuerden eso, siempre hay que hacer las fracciones del PSA libre y el PSA total. Esto es la utilidad de este PSA. Y esto es lo que les digo, el ejercicio que tenían aquí. Si ustedes ven acá, tienes un PSA total de 6.5. 6.5 sigue en el limbo, en esa zona gris. ¿Sí? Entonces, un PSA libre de 0,52. Eso es lo que les van a reportar. ¿Qué se hace simplemente en el laboratorio? Les van a dividir el PSA libre entre el PSA total y se multiplica por el porcentaje. Sale 8. Entonces, hemos dicho que el menor a 10% sí sugiere el riesgo de cáncer. Mayor de 10%, como en el ejemplo que vimos anterior, tenía 12, no tiene nada. Pero no tendría nada en el PSA. Pero cuando le hacen el tacto, sí manifiesta crecimiento. Le hacen biopsia, manifiesta crecimiento. Y puede pasar, si hemos tenido casos en que el pacientito, el PSA le salía normal. Cuando el doctor ya entró y le hizo el tacto rectal, tenía enorme, y entró cirugía. ¿Por qué? Porque ya tenía cáncer. Entonces sí puede pasar, el PSA te puede decir que el libre está aumentado o que la fracción te salga normal o que te salga en el limbo. Entonces sí hay que, aquí sí hay que utilizar el tracto rectal, es indispensable que el médico haga el tracto rectal. ¿Sí? Entonces el índice mayor de 10 sí sugiere un alto riesgo de cáncer. ¿Sí? Aquí sí se justifica la biopsia prostática, pero cuando el paciente tiene un PSA total de 10, ahí directamente ya se indica que el paciente tiene cáncer o el riesgo de tener cáncer prostático. Estos son los marcadores moleculares, ¿sí? O los marcadores genéticos. ¿Qué utilizan? Esos son específicos. Esos sí son específicos. ¿Por qué? Porque están buscando ADN o RN específicos, están buscando genes. Aquí genes es lo que están buscando. El ADN y el ARN pueden mutar y estas mutaciones se manifiestan en cada uno de los cromosomas, en las banditas, ¿se acuerdan que tenían los cromosomas? Cada banda sugiere un tipo o un gen específico para una enfermedad o para los colores de los ojos de los niños o el cabello. Entonces, cada bandita indica una proteína que debe expresarse en la traducción. Pero resulta que cuando hay estos genes alterados por mutación, me indica si hay un tipo de cáncer. Entonces, se utiliza aquí el ADN y el ARN, pero también utilizamos proteínas específicas, como lo vimos. ¿Qué utilizamos para el cáncer prostático? El PSA. ¿Qué utilizamos para el cáncer de mama? El HER2, pero también los CA. ¿Sí? ¿Qué utilizamos para el cáncer gástrico? El CA, pero también el CA. Entonces, debido a esta inespecificidad, hay siempre este tipo de proteínas, se pueden leer, esto es un PCR y después se saca la electroforesis, por electroforesis se sacan las proteínas que tienen el ADN o el ARN y esto es lo que se está
que se busca son estos genes. El TRAS, el EGFR, estos son genes mutados, ¿sí?, que nos ayudan al diagnóstico de este tipo de cánceres. Entonces, al de mama, si tú le quieres hacer uno muy específico, se busca el ADN o ARN, se queda libre. Hay otros tipos de biomarcadores, y aquí tenemos estos micro-ARN, que son unos ARN muy pequeñitos, que no siempre se van a encontrar. Nos dice que hay varios tipos de cánceres que los va a replicar, que los va a sobreexpresar. Entonces, por eso es que se habla de estos biomarcadores emergentes. Y aquí se utiliza no solamente la sangre, sino también la biopsia para buscar a estos moléculas, a estos ARN. Hay otro que son las células tumorales circulantes y también están utilizados para el diagnóstico de mama, próstata y pulmón. Entonces, pero esto se utiliza sobre todo cuando quieres saber si ese cáncer ha hecho metástasis, ¿no? Como respuesta a los tratamientos también puede ser usado. Eso es lo que les decía, el diagnóstico de cáncer del mama. ¿Qué marcadores utilizamos? El ER2 es el primero, ¿sí? Porque como les decía, el ER2 tiene un porcentaje, 70-80% de lo que les puse, de los cánceres de mama presentan. O sea, la mayoría de los cánceres de mama tienen este ER2, ¿sí? Y hay otros que tendrían el cáncer de mama que solicitar, pero ya son hormonas. ¿Qué hormonas comienzan a estar elevadas en un cáncer de mama? Los estrógenos y la progesterona. El de los SEA, ¿cuál es el SEA más útil para el seguimiento del cáncer de mama? Es el SEA 15, el 15-3, ¿sí? El 15-3. Bien, recuerden que el ER es una prueba de inmunohistoquímica. Aquí lo que vamos a buscar es la fluorescencia de las células tumorales. Bien, tú tienes este caso. ¿Qué es lo que le solicitaron a esta pacientita? Le solicitaron biopsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentran los nódulos mamarios partes, solo la clínica es lo que les va a ayudar. La biopsia, se sugirió biopsia y encontraron vía infiltrante, adenocarcinoma infiltrante. ¿Qué le solicitaron? El ER2. ¿Qué resultado le dieron en el ER2? 3 cruces. ¿Qué significaban los 3 cruces? ¿En qué distingue? Que era positivo, ¿sí? Tanto la progesterona como los estrógenos salieron elevados, salieron positivos para este tejido. Y ahí el CA15-3 es el que se encuentra elevado, porque lo normal es menor de 30 y el paciente tiene 42. Como le salió el ER2 positivo, su tratamiento es con trastuzumab, ¿sí? Bueno, para el seguimiento sí utilizan los SEA. El SEA, como les digo, todos los SEA son seguimiento, la mayoría de los marcadores no sirven para seguimiento, nada más. En el caso del diagnóstico de cáncer de colon, ¿qué utilizaba? Era el antígeno carcinoma embrionario, el CA. Ese carcinoma pues indica, si sale positivo, indica que el paciente tiene cáncer de colon. Pero no es el único. Aquí sí utilizamos también unas células epiteliales, el CA19-9. Este va a complementar el diagnóstico por el antígeno carcinoma embrionario. ¿Sí? Bueno, ambos son por inmunensayo, es decir, puede usarse ELISA en ellos. Ahora, este paciente, debido a que es colon, una prueba es la colonoscopía para confirmar pues, la presencia de estos nódulos. Bien, ¿qué es lo que le resultó a este paciente? Que en la colonoscopía encontraron las masas, ¿no? Las masas ulceradas, lo que les diagnostica. Ahora, el SEA le salió elevado, le salió 18.6, no lo puse. Aquí en el SEA tiene un valor de 8 a 10, normal. Entonces, 18 está elevado. ¿Sí? En el caso de, este sí no me acuerdo, ¿cuánto es el valor normal del K19-9? Aquí me dice que es 45 y está levemente elevado. ¿Sí?
acuerdo cuánto es, si es 40 o 39. Aquí sí utilizaron un marcador molecular para su diagnóstico. Encontraron un gen, el gen CRAS, y este gen CRAS está relacionado con el cáncer de colon. ¿Sí? Bien, aquí que usan para monitorear el tratamiento, el carcinoma embrionario. Ese es el que debe disminuir, ¿sí? Ese es el que debe disminuir para que pueda decir que el tratamiento sí es óptimo. Bien, esto lo tienen en su libro. Tienen todos los marcadores, incluidos los moleculares, como les decía. Son todos los que acabamos de hablar. Porque ahí están chiquititos, chiquititos están aquí los CEAS. Todos los CEAS. Los CEAS están aquí. Aquí les hablan del carcinoma embrionario, del CEA. Las alfa-fetoproteínas, estas son enzimas, ¿sí? Que también se pueden utilizar, así como la deshidrogenasa láctica, la subunidad de gonadotrofina coriónica, el ER2, ¿sí? Las inmunoglobulinas también están relacionadas con los niveles de sangre, están relacionados con la inmunoglobulina A. Y hay las oncoproteínas, que es el ER2, pero su serotipo RBB2, y ese es específico para el cáncer de mama, pero resulta que está en varias variaciones. La proteína C reactiva, ¿de acuerdo para qué servía? Para la inflamación. Entonces hay la mayoría son procesos inflamatorios, necesitan proteína C reactiva y les va a salir fundamental. Este era un paciente con la cirrosis hepática, ¿sí? Y a él se le hizo alfa-fetoproteína y salió aumentada. Cuando salió aumentada, con solo viendo cirrótico y aumentada la AFP, eso es un diagnóstico de cáncer hepático. Este es similar al que hemos visto anteriormente. Un hombre, paciente varón, 55 años. Factor de riesgo, 55 años, factor de riesgo. Su PSA total salió en 6,8. Recuerden que 6,8 está aumentado, está en el limbo, por así decirlo, en la zona gris. Entonces, el tacto rectal sí me muestra que la próstata está aumentada. Cuando hacen el índice, esta proporción entre el PSA libre y total, me sale 18. Pero 18% cuando el valor normal es mayor de 15. Por eso les digo, ante estas dudas, ¿qué se hace? Inmediatamente sí se solicita la biopsia, ¿sí? Y después el paciente hay que hacerles controles. No solamente se queda aquí, el paciente de 2 o 3 meses, dependiendo de la recurrencia y de la gravedad con que tiene la sintomatología, se le hace nuevamente PSA. Y el PSA, recuerden que estaba en la zona gris. PSA, zona gris de 4 a 10 en la zona gris. Entonces, eso que provoca que le sugiera causas benignas. Causas benignas. Entonces, aquí se sugiere la biopsia, si la biopsia sale elevada o la biopsia ya muestra la presencia de adenocarcinoma, ahí se queda. Si no, recuerden que puede ser una hiperplasia benigna. Una hiperplasia benigna. Y terminamos